con el dinero de todos los venezolanos. En tanto, acá en Globovisión invitamos, como ya leímos en la carta que leímos al principio del segmento anterior, a el diputado Darío Vivas para que viniera, para que conversara, para que expusiera sus ideas, y estamos conversando en la actualidad con Josefina Baldó, independiente, candidata en las listas del PPT a la Asamblea Nacional por el circuito que incluye Baruta, Chacao, El Hatillo. Josefina, el gobierno ha hablado mucho del tema de la Contraloría Social y se van a gloriar a decir que ellos han impulsado la Contraloría Social y bla, 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 bla. Pero yo recuerdo que una de las principales, o dos de las principales objeciones que tenía la burocracia gobiernera al proyecto de habilitación de barrios que ustedes impulsaron desde el CONAVI era, uno, que en ese proyecto el pueblo tenía poder de verdad. Es decir, el pueblo era quien manejaba la chequera. O sea, la chequera no la manejaban los burócratas ni los comisionistas, sino la comunidad organizada. Y en segundo lugar, estaba el tema de que la Contraloría Social era ejercida de verdad por los ciudadanos, no era una especie de equipo ad hoc de burócratas o de gente que le prestaba sus servicios a la burocracia, sino a la propia comunidad. ¿Qué se podría hacer con ese concepto de Contraloría Social teniendo una Asamblea Nacional que no estuviese dominada por simplemente los acólitos del presidente? Jesús, en eso precisamente estamos trabajando, con la experiencia que nos dio todo este programa de habilitación de barrios y urbanizaciones populares para implementar programas de control administrativo, control en el buen sentido, a nivel directo con los pobladores, a nivel del organismo que otorga los recursos y a nivel macro para una supervisión y planificación. Se está trabajando porque la Asamblea Nacional tiene que ser un organismo moderno, de nuevo tipo. Estamos en el 2010, esto tiene que cambiar. No puede ser que un funcionario presente el informe general y entonces se va a ver si se aprueba el presupuesto tal o cómo se ejecutaron los recursos en distintas instancias. Esto es para llevar al día una ejecución permanente, independientemente que se presenten como se hace tradicionalmente. Y esto podría llevar a una eficiencia mucho mayor porque permite que realmente la Asamblea se convierta en que le toca como función un organismo contralor de las finanzas públicas en los distintos programas para ver la eficiencia de cómo van caminando. Y eso se hace a nivel de los programas propiamente, dejando toda la libertad que se ejecuten como están montados, si hubiese realmente políticas públicas adecuadas, a nivel de los organismos que otorgan los recursos y a nivel de la Asamblea, que es un organismo ya central de planificación para velar porque eso se ejecute adecuadamente. Eso es uno de los trabajos que pienso que podría ser un aporte importante y que transforma la Asamblea en una Asamblea moderna, no solo porque puede haber espacio de discusión, que hayan reglas distintas, pero que va cambiando a un país para que en el 2012 haya posibilidades distintas y podamos tener una elección mejor para todos los venezolanos. Fíjese, le están consultando por un tema en particular, la ley de las comunas. ¿Qué opina usted de ella? Bueno, la ley de las comunas realmente disminuye las posibilidades de acción independiente de la gente, porque no solamente porque territorialmente hace que haya espacios distintos a los que son los poderes municipales, etcétera, que ya tienen una acción concreta. Y una legitimidad. Y una legitimidad, sino que tienen que ver también con el problema de los consejos comunales. Los consejos comunales no son autónomos como tal, no vienen de abajo hacia arriba, es completamente distinto. Si bien es cierto que se basaron en una participación de nuevo tipo, que era la que montábamos en estos programas, se transformaron en una cuestión direccional de un jefe con sus consejos. Eso es completamente distinto porque ahí participa el Estado directamente. Cuando se habla que se le dan recursos, ahí está el ente gubernamental dirigiendo los recursos, no lo que acaba de decir Jesús cuando dice que a las comunidades se les entrega la chequera. Entonces, pienso que tiene ese realmente viso que le impide que realmente pueda ser aceptable y conveniente para el país. Eso nosotros lo lamentamos mucho porque si hemos creído la Asamblea Nacional. Disculpa, vamos a pegarnos inmediato con el Canal 8, tenemos al general Mata Figueroa dando declaraciones. Colaborar un poco en toda esta parte de frontera y no para alarmar, una forma más que todo preventiva. Correcto. Vamos, mira, aparte que hay una organización que se llama el DIVIS. Nosotros vamos a fortalecer eso, vamos a patrullar en la calle, vamos a estar con nuestro pueblo, al lado de nuestro pueblo, buscando esos focos, combatir esos focos de inseguridad.
bandas delictivas, organizaciones delictivas que se encuentran en este estado. Entonces nosotros vamos a combatir de manera sin violar de los derechos humanos, como debe ser, tipos de inseguridad o tipos de delitos que se están cometiendo en este estado. También se va a reforzar el equipamiento de los efectivos castrenses para poder realizar estas operaciones en algunas zonas específicas del estado. Por supuesto, los hombres del ejército y las mujeres del ejército que van a estar en la calle han recibido un entrenamiento especial para este tipo de operación que vamos a conducir. Van a ser equipados con el material y equipo que se necesita para esto. Así es, agradecemos entonces al ministro. Bueno, muchísimas gracias a Venezolana de Televisión por este contacto. Por supuesto, uno no puede dejar de expresar dos preocupaciones. Estas declaraciones del general Mata Figueroa son hechas desde el mismo Consejo Revolucionario de Gobierno en el estado Táchira, es decir, una instancia que no es legal, paralela a el gobierno que fue electo con el voto de todos los tachirenses. Es decir, eso es un elemento más de debilitamiento de la institucionalidad democrática del país, cosa que no queremos, que nadie quiere esta vez, nosotros menos que nadie. En segundo lugar, el tema de que, bueno, van a sacar soldados a la calle, efectivos militares a la calle para garantizar el orden público. Recordemos, esos efectivos no tienen la formación, no están educados, no es su deber ser el manejar circunstancias de seguridad en ámbitos civiles. Bueno, de hecho, últimamente ni siquiera pueden garantizar la seguridad en ámbitos militares. Seguimos recordando pues la situación difícil vivida en Fuerte Tiuna, no solamente este fin de semana, sino también hace poco tiempo con el tema de lo ocurrido en el Campeonato Mundial de Béisbol Femenino. Regresamos a nuestra conversación con Josefina Baldó. Josefina, ¿de qué manera podemos hablar, repito, de la construcción de la esperanza? Es un país donde el gobierno dice que todos los problemas se originaron hace 20 años con la Cuarta República y que todas las soluciones se verán dentro de 20 años. Y mientras tanto hay una especie de limbo. Un limbo lleno de insultos, de amenazas y de violencia, como vimos en el simulacro electoral. ¿De qué manera hacer un llamado a la esperanza, a la construcción de una Venezuela en la que quepamos todos? Es que creemos firmemente en eso, es lo que nos motiva para participar en las elecciones parlamentarias por lo siguiente. Este país, con inmensos recursos petroleros, con ventaja comparativa frente a otros países, no solamente del mundo y de Latinoamérica en particular, podría tener un modelo económico distinto, donde por ejemplo se industrialice todo lo que es el petróleo como tal. Eso ya te da unos ingresos mucho más acertados. La manera de administrar todo lo que es un sistema alimentario, cómo es posible que la mayor parte de ellos, el 70 o más, se está importando como tal. Eso se tiene que cambiar y hay formas de poderlo hacer porque se sabe, hay expertos. Se está importando y parte de lo que se importa se pudre. Exacto, y se pudre, entonces eso es gravísimo. Un sistema de salud que tiene que ser centralizado y con la diversificación al máximo, y hay programas, hay trabajos, hay todo esto, para no hablar del sistema de vivienda que es el que venimos trabajando, pero así hay múltiples. La inversión en ciencia y tecnología, hay países pobres que no tienen la ventaja comparativa del petróleo, ni este modelo rentista al cual nos sometieron, que son prósperos y que han avanzado, y nosotros nos quedamos pobrecitos. Por eso es que no nos conformemos. Este es un mensaje que yo le doy a la población. Ahora cuando nos toca representar, bueno, el circuito 2, Baruta, Chacao, El Hatillo, Leoncio Martínez y Miranda, porque me toca encabezar la lista, apoyada por el PPT del Estado Miranda, que Miranda no es otra cosa en pequeña escala que una Venezuela, con ciudades grandes, con territorio rural, con zonas semi-industriales sin desarrollar y así sucesivamente, con una escasísima planificación, con grandísimos problemas. Tenemos que llenarnos de esperanza, porque este país sí puede ser distinto y nosotros sí hemos trabajado en un proyecto de país que puede realmente implementarse como tal. Entonces eso le da un ánimo a pensar que no es someterse a la polarización tremenda entre dos bandos o tener que conformarse, bueno, esto es lo que nos toca, no, a la inclusión, a pelear, porque todos somos venezolanos y nos toca este país y no nos tienen por qué quitar de un lado ni de otro. Yo pienso eso y estoy convencida. El mensaje es de esperanza. Sí puede haber una Venezuela próspera, calificada. Los profesionales, todos están realmente, además, preparados. Cuando hablo de una cantidad de profesionales que tienen
que estar sometidos a empresas transnacionales, pero basta ya de eso. Esos profesionales tienen que estar trabajando en su país por construirlo, además lo quieren de los dos lados. Yo he visto que hay gente que lo quiere de corazón. Entonces invito a todos realmente a que trabajemos por una Venezuela distinta. Sé que somos una gran mayoría que tiene este pensamiento y realmente se puede construir un país mejor. Muchísimas gracias, Josefina Baldó, arquitecta, urbanista, una mujer comprometida con la lucha por los humildes, por cierto, no de ahora, sino de toda su vida, y en este instante, estrenándose en las lides de la política electoral como candidata a la Asamblea Nacional en las listas del PPT. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias por venir a Los Ciudadanos para utilizar este espacio como tu tribuna. Vamos a nuestra pausa comercial y de inmediato vamos a estar de retorno con José Guerra para hablar de cómo es esto que ahora en este país ni las cifras son confiables al ser emitidas por el Banco Central. Ya regresamos.